Cuando eres niño, no te queda más remedio que soportar el peso del secreto y preguntarte quién soy y cómo voy a ser. ¿Y cuánto de mis padres hay en mí? En el vídeo de hoy, exploraremos un aspecto escalofriante y a menudo pasado por alto del legado de los asesinos en serie más famosos. ¿Qué ocurrió con sus hijos? Aunque los crímenes cometidos por estos individuos han conmocionado y horrorizado al mundo, a menudo se olvida el impacto en sus familias. Acompáñenos a descubrir las espeluznantes y desconocidas historias de los hijos de los asesinos en serie más famosos. Desde las sombras de los atroces actos de sus padres hasta las luchas a las que se enfrentaron en sus propias vidas, revelaremos las inquietantes secuelas que siguen persiguiendo a estos individuos. Lucy Studey, hija de Donald Dean Studey. Lucy Studey, la hija de Donald Dean Studey, un hombre que fue acusado de ser un asesino en serie. En una entrevista concedida a Newsweek, Lucy hizo afirmaciones explosivas, afirmando que creía que su padre había asesinado hasta a 70 personas a lo largo de 3 décadas y las había enterrado en su propiedad familiar del suroeste de Iowa. Estas afirmaciones cobraron fuerza. Las fuerzas del orden abrieron una investigación y los primeros indicios de los perros rastreadores de cadáveres sugirieron la presencia de restos humanos. Sin embargo, tras 3 días de excavaciones y análisis de la tierra en la antigua propiedad de la familia Studey, los investigadores no encontraron indicios de restos. La División de Investigación Criminal de Iowa emitió un comunicado confirmando la falta de pruebas. Lucy, sin embargo, se mantiene firme en sus afirmaciones, afirmando que los cuerpos acabarán encontrándose, con o sin ayuda. Susan Studey, la hermana mayor de Lucy, ha salido en defensa de la reputación de su padre. Afirma que Lucy se inventó las acusaciones y que no es la primera vez que Lucy cuenta historias que no son ciertas. En 2007, Lucy fue acusada de robar $16,000 a su padre y, como represalia, le acusó de enterrar cadáveres en su propiedad. Susan recuerda que su padre rechazó la acusación como una broma, y Lucy admitió más tarde que había cogido el dinero para hacer daño a su padre. Su hermana mayor, Susan Studey, ha salido en defensa de la reputación de su padre, afirmando que Lucy tiene un historial de inventar historias que no son ciertas. En 2007, Lucy fue acusada de robar $16,000 a su padre y, como represalia, le acusó de enterrar cadáveres en su propiedad. Susan recuerda que su padre rechazó la acusación como una broma, y Lucy admitió más tarde que había cogido el dinero para hacer daño a su padre. Donald Dean Studey tenía un pasado problemático, con encuentros con las fuerzas del orden y un historial de comportamiento amenazador. Sin embargo, Susan insiste en que era un padre cariñoso que quería a todos sus hijos, incluida Lucy. Reconoce que tenía mal genio, pero solo cuando sentía que su familia estaba amenazada. Susan cuenta una anécdota de los años 70, cuando un grupo de adolescentes imprudentes casi atropella a su hermano con el coche. En respuesta, su padre colocó una tabla con clavos, lo que hizo estallar las ruedas del coche. Aunque su padre podía ser intimidante, Susan insiste en que no era un asesino en serie. A pesar de las versiones contradictorias, las afirmaciones de Lucy suscitaron un gran interés, y las fuerzas del orden apoyaron inicialmente la investigación. Sin embargo, después de 3 días de excavaciones y análisis del suelo, no se encontraron restos. La División de Investigación Criminal de Iowa emitió un comunicado confirmando la falta de pruebas. Desde que concluyó la investigación, la policía local ha guardado silencio sobre el asunto. Susan espera una disculpa formal del departamento del sheriff por el daño causado a la reputación de su padre. Lucy, por su parte, sigue empeñada en demostrar la veracidad de sus afirmaciones y asegura que los cadáveres acabarán encontrándose. La historia de Lucy Studey y sus acusaciones contra su padre pone de relieve las complejas y a menudo dolorosas secuelas que sufren los hijos de infames asesinos en serie. Aunque la investigación no descubrió ninguna prueba que respaldara las afirmaciones de Lucy, el impacto en su familia sigue sintiéndose. Los testimonios contradictorios y la falta de conclusiones dejan muchas preguntas sin respuesta. Las secuelas de estos crímenes nos recuerdan que el impacto va más allá de las víctimas inmediatas y sigue atormentando a las familias durante años. Rose Bundy, hija de Ted Bundy. Rose Bundy, la hija del famoso asesino en serie Ted Bundy, ha sido un misterio para el público durante muchos años. Sin embargo, en un impactante giro de los acontecimientos, Rose se ha presentado recientemente para compartir su historia, arrojando luz sobre su vida creciendo con uno de los criminales más infames de la historia. En la entrevista, Rose revela que tuvo una infancia aparentemente normal, sin conocer la verdadera naturaleza de su padre. Describe a su madre, Liz Kendall, como una madre cariñosa y atenta,
que hizo todo lo posible por proteger a Rose de la oscura realidad de los crímenes de su padre. Rose recuerda con cariño su infancia, sin ser consciente de los horrores que se desarrollaban a su alrededor. No fue hasta que llegó a la adolescencia cuando empezó a cuestionarse las acciones de su padre. A medida que crecía, empezó a notar cambios sutiles en su comportamiento, momentos en los que parecía distante y desconectado. Estas señales de alarma, aunque aparentemente insignificantes en aquel momento, perseguirían a Rose más tarde, cuando descubrió la verdad sobre los atroces actos de su padre. El punto de inflexión llegó cuando Rose se topó con el retrato robot de un sospechoso de asesinato que tenía un parecido asombroso con su padre. Esta revelación la sacudió hasta la médula, y no pudo ignorar la persistente sensación de que algo iba terriblemente mal. A pesar de su incredulidad inicial, las sospechas de Rose se hicieron más fuertes, y finalmente se enfrentó a su madre acerca de sus preocupaciones. Liz, que también había estado luchando con sus propias dudas, finalmente admitió a Rose que Ted Bundy era realmente un asesino en serie. La revelación fue devastadora tanto para la madre como para la hija, que lucharon por aceptar la inimaginable verdad. No podían comprender cómo el hombre al que amaban y en el que confiaban podía ser capaz de semejantes atrocidades. En los años siguientes, Rose y Liz se enfrentaron a un inmenso sentimiento de culpa y vergüenza por no haber reconocido antes las señales. Se cuestionaron a sí mismas, preguntándose si habrían podido hacer algo para evitar las innumerables vidas que se perdieron a manos de Ted Bundy. A pesar de su angustia, encontraron consuelo en el hecho de que se salvaron de sus tendencias violentas. Rose cree que su padre las salvó a ella y a su madre porque su relación con él habría levantado sospechas y podría haber expuesto su verdadera naturaleza. Fue escalofriante darse cuenta de que sus vidas fueron perdonadas simplemente porque formaban parte de su fachada. Esta revelación no hizo sino agravar su sentimiento de culpa, al tener que enfrentarse a la idea de que su existencia podía haber contribuido inadvertidamente a que él continuara con su matanza. Ahora que Rose comparte su historia con el mundo, espera arrojar luz sobre la compleja dinámica de crecer, teniendo como padre a un famoso criminal. Quiere concienciar sobre el impacto duradero que un legado así puede tener en las vidas de los niños inocentes que deja atrás. El viaje de Rose ha sido un viaje de autodescubrimiento y curación. Ha trabajado incansablemente para distanciarse del oscuro legado de su padre, esforzándose por crear una vida propia fuera de la sombra proyectada por sus crímenes. Aunque el camino ha sido difícil, Rose sigue decidida a liberarse de las cadenas de su pasado y a forjar su propio camino. Matthew Ridgway, hijo de Gary Ridgway. Matthew Ridgway, hijo del infame asesino en serie Gary Ridgway, ha tenido una vida marcada para siempre por los atroces crímenes cometidos por su padre. Nacido en 1975, hijo de Gary Ridgway y Marcia Lorraine Brown, los primeros años de Matthew parecían relativamente normales. Según The News Tribune, Matthew tenía una relación afable con su padre, que incluso le enseñó a jugar al béisbol. Gary participaba en las actividades y funciones escolares de su hijo, y Matthew rara vez se portaba mal o recibía gritos de su padre. Sorprendentemente, Gary nunca habló con Matthew sobre los asesinatos de Green River, prostitutas o mujeres. Sin embargo, la relación de Matthew con su padre se vio entorpecida por el divorcio de sus padres. A pesar de ello, solían pasar tiempo juntos los fines de semana, y su vínculo se estrechó después de que Matthew se alistara en los Marines en 1994. No fue hasta 2001 cuando Matthew fue interrogado por la policía tras la detención de Gary, cuando se enteró de las actividades delictivas de su padre. Antes de eso, la madre de Matthew le había mencionado los asesinatos de Green River, indicándole que respondiera sin comentarios si se le acercaban periodistas. A pesar de este conocimiento, Matthew mantuvo la creencia de que su padre no podía ser el culpable. No fue hasta 2001, cuando Matthew fue interrogado por la policía tras la detención de Gary, que se dio cuenta de la verdadera naturaleza de su padre. La impactante revelación de los crímenes de Gary sacudió el mundo de Matthew, haciendo añicos la imagen que tenía de su padre. El hombre, al que había admirado y al que admiraba, había quedado al descubierto como un asesino a sangre fría, responsable de la muerte de numerosas mujeres. Durante el interrogatorio policial, Matthew reveló que su madre le había hablado de los asesinatos de Green River cuando estaba en el colegio. Le informó de que su padre estaba siendo interrogado por la policía acerca de los asesinatos y le dio instrucciones para que no hiciera ningún comentario si los periodistas se acercaban a él. A pesar de saberlo, Matthew mantuvo la creencia de que su padre no podía ser el culpable
incapaz de conciliar al padre cariñoso que conocía con el monstruo en que se había convertido. En noviembre de 2001, Gary Ridgway fue detenido y acusado de los asesinatos de 4 mujeres. En una espeluznante confesión obtenida por The Seattle Times, Gary admitió haber asesinado a una de sus víctimas mientras Matthew permanecía en el camión. El alcance de los crímenes de Gary se revelaría más tarde, ya que confesó los asesinatos de 49 mujeres a lo largo de los años 80 y 90. En un acuerdo con la Fiscalía para evitar la pena de muerte, Gary proporcionó información sobre la localización de varias mujeres desaparecidas. En el momento de la detención de Gary, Matthew estaba casado y vivía en California. Según los informes, sigue viviendo allí en la actualidad. No se puede subestimar el impacto de las acciones de su padre en la vida de Matthew. Ha tenido que enfrentarse a la inimaginable verdad sobre su historia familiar y a la infamia que conlleva ser hijo de un famoso asesino en serie. A pesar de los retos a los que se ha enfrentado, Matthew ha conseguido construirse una vida en California. No se puede subestimar el impacto de los crímenes de Gary Ridgway en la vida de Matthew. Las acciones de su padre no solo destrozaron su relación, sino que también arrojaron una oscura sombra sobre la propia identidad de Matthew. Darse cuenta de que es hijo de uno de los asesinos en serie más brutales de Estados Unidos es una carga que llevará el resto de su vida. Kerri Rawson, hija de Dennis Rader. Kerri Rawson, la hija del célebre asesino en serie Dennis Rader, se ha presentado para compartir su historia y arrojar luz sobre la última década de su vida. En su libro A Serial Killer's Daughter, Mi historia de fe, amor y superación, Rawson habla de su padre y de las dificultades que ha tenido para perdonarle. La vida de Rawson cambió para siempre el 25 de febrero de 2005, cuando un agente del FBI se presentó en su cocina y le reveló que su padre, Dennis Rader, era el infame asesino BTK. Rader llevaba 17 años aterrorizando y asesinando a residentes de Wichita, Kansas, bajo el apodo BTK, que significaba atar, torturar, matar. Sus 10 víctimas, a las que se refería como proyectos, eran elegidas al azar. A pesar de la impactante revelación, Rawson sigue queriendo a su padre y desea que nunca hubiera cometido esos atroces actos. Ha luchado con las emociones contradictorias del amor y la ira hacia él. A Rawson le preocupa que su padre esté solo en la cárcel, pero también reconoce que debe dar prioridad a su propia cordura. Los recuerdos que Rawson tiene de su padre en la infancia están llenos de momentos felices, como viajes de pesca y vacaciones familiares. Sin embargo, mirando atrás, ahora ve señales de que algo no iba bien. Rader tenía arrebatos violentos aleatorios, y Rawson recuerda que sus ojos se volvían oscuros y turbios antes de estos episodios. También había casos en los que Rader mostraba una obsesión por la seguridad, que ahora parecen señales de alarma. Cuando Rawson oyó hablar por primera vez del regreso del asesino BTK, sintió una sensación de inquietud. Los detalles de los crímenes y la idea de que alguien asesinara a niños la perturbaron profundamente. No sabía que las pistas apuntaban a su propio padre. En retrospectiva, se da cuenta de que todo estaba ahí, pero era fácil pasarlo por alto, porque Rader era muy bueno, ocultando su verdadera naturaleza. Tras la detención de Rader, la vida de Rawson dio un vuelco. Luchó contra el shock, el dolor y el peso de ser asociada con los crímenes de su padre. Rawson acudió a terapia para el duelo y le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión. Aquella noche, se sirvió un vaso de vodka para intentar hacer frente a la abrumadora situación. Rawson ha mantenido el contacto con su padre por carta, pero nunca lo ha visitado en la cárcel. Ha preferido mantener a sus hijos, Emily e Ian, al margen de la verdad sobre su abuelo. A medida que crecen, Rawson se pregunta cómo y cuándo debería revelarles la verdad. Escribir su libro ha sido un proceso de sanación para Rawson. Escuchaba la música de John Denver para recordar los buenos momentos con su padre y se obligaba a enfrentarse a los recuerdos difíciles. Rawson espera que, al compartir su historia, pueda encontrar algún significado positivo en medio de toda la oscuridad. Ahora, años después de la impactante revelación, Rawson sigue enfrentándose a la vida como hija de un asesino en serie. Ha encontrado fuerza y resistencia al compartir su historia y espera inspirar a otros que puedan estar enfrentándose a sus propias luchas. El viaje de Rawson es un testimonio del poder del perdón y de la capacidad del espíritu humano para superar incluso los retos más inimaginables. Michael Kallinger, hijo de Joseph Kallinger. Michael Kallinger, hijo de Joseph Kallinger, es un nombre que produce escalofríos a quienes conocen la oscura historia de su familia. Joseph Kallinger fue un famoso asesino en serie que aterrorizó la zona de Filadelfia en la década de 1970, cometiendo atroces actos de violencia junto a su hijo. Pero, ¿qué le ocurrió a Michael Kallinger después de que el reino del terror de su padre llegara a su fin? Tras su detención y condena,
Joseph Kallinger fue sentenciado a cadena perpetua por sus crímenes. En cuanto a Michael, era solo un adolescente cuando se descubrieron los crímenes de su padre. Quedó profundamente afectado por el trauma de su educación y los horribles actos que presenció a manos de su padre. A pesar de las difíciles circunstancias, Michael consiguió dar un giro a su vida. Acudió a terapia y asesoramiento para superar las secuelas emocionales dejadas por las acciones de su padre. Con el apoyo de sus seres queridos, pudo reconstruir su vida y encontrar una sensación de normalidad. En la actualidad, Michael Kallinger es un particular que prefiere pasar desapercibido. Ha optado por distanciarse de la notoriedad del pasado de su familia y centrarse en llevar una vida tranquila y pacífica. Ha trabajado duro para superar el estigma asociado a su apellido y se ha integrado con éxito en la sociedad. Aunque el camino de Michael hacia la curación ha sido difícil, ha conseguido encontrar consuelo y redención. Se ha dedicado a ayudar a otros que han sufrido traumas similares, utilizando sus propias experiencias para proporcionar apoyo y orientación. Con su trabajo, espera romper el ciclo de la violencia y crear un futuro mejor para los afectados por las acciones de sus padres. La historia de Michael Kallinger es un testimonio de la resistencia del espíritu humano. A pesar de la oscuridad que rodeó su educación, ha conseguido encontrar la luz y la esperanza. Su viaje nos recuerda que es posible superar incluso las circunstancias más inimaginables y construir una vida llena de amor, compasión y perdón. Aunque los crímenes cometidos por Joseph Kallinger formarán parte de la historia para siempre, Michael Kallinger ha decidido definir su propio legado. Ha optado por elevarse por encima de la oscuridad y crear una vida que se define por sus propias acciones y elecciones. Al hacerlo, se ha convertido en una inspiración para otros que se han enfrentado a retos similares. La historia de Michael Kallinger nos recuerda que no nos definen las acciones de nuestros padres ni las circunstancias de nuestra educación. Tenemos el poder de forjar nuestro propio destino y crear un futuro libre de las sombras del pasado. El viaje de Michael es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y el poder de la resiliencia. Mae West, hija de Fred y Rose West. Mae West, la hija de los infames asesinos en serie Fred y Rose West, ha pasado su vida atormentada por los horrores de los crímenes de sus padres. Ahora, a la edad de 49 años, Mae vive bajo una nueva identidad, ocultando su traumático pasado a todos los que la rodean. Ha cortado completamente los lazos con su madre, Rose, después de que ésta se negara a revelar la verdad sobre sus crímenes. En una entrevista exclusiva con el Sunday Mirror, Mae se sinceró sobre la posible implicación de su madre en la desaparición de Mary Bastholm, desaparecida en 1968 a la edad de 15 años. Se cree que Mary fue una de las primeras víctimas de Fred West. Mae cree que su madre puede tener información crucial sobre el destino de Mary, pero no está dispuesta a revelarla. Mae expresó su deseo de que la familia de Mary cierre el caso, pero también expresó su preocupación de que su madre, conocida por su insensibilidad, se lleve los secretos a la tumba. Mae reveló que no ha hablado con su madre en 12 años y que se ha distanciado tanto de ella que no espera que le informen de la muerte de Rose. La reciente búsqueda policial de los restos de Mary bajo una cafetería en la que trabajaba ha despertado intensas emociones en Mae y sus hermanos. Mae compartió que se enfrenta al tormento diario de haber nacido de los padres más malvados de Gran Bretaña. También mencionó que en el pasado ha interrogado a su madre sobre la desaparición de Mary, pero no ha recibido respuestas. Mae reconoció que el asesinato de Mary probablemente ocurrió antes de la época de Rose, pero no puede estar segura de lo que se habló entre sus padres. El café donde trabajaba Mary, situado en Gloucester, se ha convertido en el centro de la búsqueda policial. Mae se pregunta si su padre, Fred, se habría arriesgado a dejar un cadáver allí, teniendo en cuenta el elevado tránsito de personas en la zona. Expresa su incertidumbre ante las pruebas encontradas por la policía y el posible hallazgo de los restos de Mary. Pero, ¿qué hay de la propia Mae West? ¿Dónde está ahora, con una nueva identidad? Tras años de vivir atemorizada y escondida, Mae ha conseguido rehacer su vida lejos de las sombras de los crímenes de sus padres. Se ha trasladado a una pequeña ciudad de otra parte del país, donde lleva una vida tranquila y apartada. Mae ha cambiado su nombre y su apariencia para que nadie de su nueva comunidad conozca su verdadera identidad. Ha encontrado consuelo en el anonimato, rodeada de gente que no conoce su oscuro pasado. Mae ha creado un nuevo sistema de apoyo formado por amigos y vecinos que la aceptan por lo que es ahora, no por los pecados de sus padres. En su nueva vida, Mae ha encontrado una sensación de paz y estabilidad que antes era inimaginable. Tiene un trabajo que le gusta y una pareja cariñosa que no sabe nada de su pasado.
Mae ha trabajado duro para distanciarse de los horrores de su educación y se ha centrado en crearse un futuro positivo. Sin embargo, las cicatrices de su pasado aún perduran. Mae sigue lidiando con el trauma emocional infligido por sus padres y el recuerdo constante de sus crímenes. Cada nuevo avance en la búsqueda de los restos de Mary le trae recuerdos dolorosos y reabre viejas heridas. Mae mantiene la esperanza de que algún día se desvele la verdad sobre el destino de Mary y se ponga fin a la situación de su familia y de las víctimas de los crímenes de sus padres. Sabe que su madre tiene la llave para desvelar los secretos del pasado, pero también comprende que puede que Rose nunca divulgue la información. Por ahora, Mae West vive una vida tranquila y anónima, lejos de los horrores de su pasado. Ha encontrado una apariencia de paz y felicidad, pero el espectro de los crímenes de sus padres siempre se cernirá sobre ella. La búsqueda de respuestas continúa, y Mae espera que algún día se haga justicia y las víctimas encuentren por fin la paz. Melissa Moore, hija de Keith Jesperson. Melissa Moore, la hija del infame asesino en serie Keith Hunter Jesperson, ha ganado recientemente un importante número de seguidores en TikTok, donde comparte con franqueza sus experiencias y su relación con su padre asesino. Jesperson, también conocido como el asesino de la cara feliz, era un camionero nacido en Canadá que aterrorizó a Estados Unidos entre 1990 y 1995, matando al menos a 8 mujeres. Jesperson se ganó su escalofriante apodo debido a las caras sonrientes que dibujaba en las cartas que enviaba a los medios de comunicación y a la policía. A pesar de afirmar haber matado a 185 personas, solo fue acusado y condenado por 8 homicidios. Su hija, Melissa Moore, ha tomado ahora las redes sociales para arrojar luz sobre su vida al crecer con un asesino en serie como padre. Melissa Moore, la hija del infame asesino en serie Keith Jesperson, se ha convertido en una sensación en TikTok, donde comparte los detalles íntimos de su relación con su padre. Con más de 160.000 seguidores, Moore ha ganado un importante número de seguidores al abrirse sobre sus experiencias y las cartas que recibe de su padre mientras éste cumple condena en prisión. Nacida en una vida ensombrecida por los atroces crímenes de su padre, Moore ha pasado la última década compartiendo su historia con el mundo. Jesperson, también conocido como el asesino de la cara feliz, adquirió notoriedad por sus brutales asesinatos y su característico símbolo de la cara sonriente. La andadura de Moore en TikTok comenzó en mayo de 2021, cuando empezó a promocionar su podcast sobre crímenes reales, Life After Happy Face. Sin embargo, fue en septiembre cuando se hizo realmente viral, cautivando al público con sus lecturas de las cartas que su padre le enviaba desde detrás de las rejas. En un reciente vídeo de TikTok, Moore compartió una carta que su padre le había escrito desde su celda en la cárcel de Oregón. El vídeo se hizo rápidamente viral, acumulando más de 8 millones de visitas. En la carta, Jesperson expresaba su amor por su hija, afirmando: «Recuerda sobre todo, hija, que nunca he dejado de quererte». Sin embargo, la carta dio un giro más oscuro cuando Jesperson hizo comentarios despectivos sobre el aspecto de Moore y el peso de su marido. Moore se sorprendió por la capacidad de su padre para obtener una foto de ella el día de su boda, sospechando que tenía acceso a su cuenta de Instagram desde detrás de las rejas. Los comentaristas especularon sobre las emociones subyacentes tras las palabras de Jesperson, sugiriendo que su ira y frustración al ver a Moore libre y feliz podrían haber alimentado sus comentarios hirientes. La propia Moore respondió a un comentario, describiendo lo profundamente que la tinta estaba incrustada en el papel, casi como si estuviera grabada en relieve con ira. En una entrevista de 2015, con el programa 2020 de ABC News, Moore se sinceró sobre la culpa y las dificultades a las que se enfrentó al descubrir la verdadera naturaleza de su padre. Habló de la falta de recursos disponibles para personas en su situación, haciendo hincapié en la necesidad de eliminar la vergüenza asociada a ser víctima secundaria de un delito. El viaje de curación y autodescubrimiento de Moore continúa mientras navega por la vida como hija de un famoso asesino en serie. No es la primera vez que Moore se sincera sobre las acciones de su padre. En otro vídeo, hablaba del impacto que tuvo en su vida la muy publicitada serie de asesinatos de Jesperson. Reveló que se sintió muy avergonzada tras la detención de su padre en 1995, lo que la llevó a cambiar de colegio y a tener problemas para revelar la identidad de su padre a posibles parejas románticas. Moore sigue acudiendo a terapia todos los viernes para superar el trauma que ha sufrido. En cuanto a Keith Hunter Jesperson, actualmente cumple cadena perpetua sin libertad condicional en la Penitenciaría Estatal de Oregón.
Mientras su hija sigue lidiando con las secuelas de sus crímenes, ella sigue decidida a compartir su historia y arrojar luz sobre la perspectiva, a menudo ignorada, de los hijos que dejan atrás asesinos famosos. Si te gustan este tipo de vídeos, haz clic en las fichas que te recomendamos ahora mismo.